Y bueno, ya continuamos con la segunda semana de la serie, Jesús en sus propias palabras. En sus propias palabras porque a pesar que toda la Biblia es la palabra de Dios, vemos allí, si usted tiene esa Biblia donde tiene pasajes, versículos en rojo, es porque es Jesús directamente hablándonos en esa parte. Y el libro de Juan y los evangelios vemos también cómo Jesús se conecta con todos nosotros. Vemos el amor hacia las personas, las proezas, los milagros y la gente siendo redimida a través de su mensaje y del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar en esta serie tan hermosa, y el versículo clave que estamos mencionando es de Juan 21-25, que dice: "Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir". Amén. No habría espacio, sentía Juan cuando estaba escribiendo este evangelio. ¿Por qué? Porque fueron tantas las proezas y milagros que hizo Jesús que transformó el mundo. Transformó el mundo, pero Dios sabe qué palabras nos quiere dar. Muchas veces tenemos interrogantes que no sabemos la respuesta, pero Dios sabe los planes. Jeremías 29:11. Él sabe los planes para nuestra vida, planes para prosperarnos y bendecirnos. Así que si hay algo que no tiene la respuesta, es el momento de confiar en Dios, de agarrarnos en fe, porque Él quiere glorificarse a través de cada una de nuestras vidas. No esperemos a que si Dios no nos responde en ese instante, es porque Dios no se preocupa, porque Dios ya no se importa de nosotros, o porque muchas veces personas dicen: Dios no existe porque no me contestó esto. Dios en toda su soberanía sabe el tiempo, nunca está tardo para contestar, y muchas veces la respuesta es no, muchas veces es todavía no, muchas veces es espera a la respuesta. Mientras tanto tenemos que seguir hacia adelante. Jesús tenía una vida normal. Jesús era, a pesar que era 100% Dios, también era 100% hombre. Y Él también festejaba, Él también iba a bodas, Él celebraba con sus amigos. Y vemos ahí en Juan 2, que dice: "Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos". Él estaba celebrando con sus amigos, celebrando con sus hermanos, con su mamá. Todos ellos fueron invitados a esta boda. Las bodas, si entienden el contexto y la ceremonia, todo ese proceso de una boda judía, wow, ustedes van a entender muchas cosas de lo que la palabra nos muestra. Por eso la palabra dice que somos la novia de Jesús. Y también nos dice que en la segunda venida vamos a tener las bodas del Cordero. O sea, cuando el Señor nos arrebate y nos lleve al cielo, vamos a estar celebrando la boda del Cordero. Dios no es aburrido, Dios es creativo. ¿De dónde ustedes piensan que viene ese deseo de cantar, de festejar? Es difícil decir que a mí no me gusta la música. Cualquier persona, por más amargado que sea, escucha un ritmo que le guste y de momento empieza a mover la piernita o empieza a tocar. Porque el Señor nos ha programado así internamente. ¿Por qué? Porque Él nos hizo para adorarle. Él nos hizo para adorar a Dios. Tristemente, mucha gente no lo utiliza para adorar a Dios, sino para su propia entretenimiento. Y al final terminan secos, terminan igual o hasta peor, porque no se han llenado de la presencia de Dios. Y por eso siempre me gozo que comenzamos adorando a Dios, porque le damos a Dios todo. Estamos enfocándonos en Él, no nos estamos enfocando en nuestros problemas, nuestras circunstancias, de que si después de este servicio allí vamos a enfrentar las situaciones. Está bien, pero no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Quiero dar un pequeño trasfondo del libro de Juan. Los primeros 11 capítulos del libro de Juan le dicen libro de señales, porque vemos las señales que Jesús está haciendo, como les mencioné, los milagros, las proezas, gente siendo resucitada. Y del
capítulo 2 en adelante, el resto de hasta el capítulo 21 se le llama de gloria. Es el libro de gloria, porque vemos cómo la gloria de Dios se manifiesta, vemos cómo en lo espiritual y cómo Dios nos muestra, Jesús, el Verbo hecho carne, nos muestra el Padre a través de siendo glorificado, de mostrar el Espíritu Santo obrar a través de Él. Pero en la boda, cuando la mujer estaba sucediendo, ¿qué pasa? Versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No tienen vino. Y bueno, es que había esa buena relación entre el hijo y la mamá. Eso sucede muchas veces en la familia. La mamá le da una mirada al hijo y ya sabe, no tiene que decirle nada. Ya el hijo sabe, o paras o te paro. Y vamos a dejarlo ahí. Pero esa relación hermosa que había entre madre e hijo, que ella no tuvo que decirle nada, simplemente le dijo, mi hijo, se acabó el vino. y permítame hablarles sobre las mamás. ¿Sabían que las mamás saben cosas que los demás, la familia, no saben? Es más, las mamás saben cosas de los hijos que los hijos no saben que saben. Y muchas veces se las reservan, se lo mantienen. La mamá muchas veces es lo que mantiene ese pegamento, ese puente que mantiene la familia unida. Tristemente he visto familias que se vienen abajo porque la mamá era esa fortaleza en la familia y como ellos no estaban bien agarrados del Señor, la familia se viene abajo. Entonces la mamá siempre está allí encargándose, mirando las cosas que quizás los demás no ven porque no está enfocándose en ella, está enfocándose en el bienestar del resto de la familia. Y por eso puede observar y ver las cosas que el resto de la familia quizás no ve. Y también sucede mucho en la familia que cuando la mamá le dice a uno de los hijos o hasta el esposo, me gustaría que hicieras esto, y se le olvida o no lo hacen o están refunfuñando, como decimos nosotros. A veces el esposo dice, no, ya me lo dijiste hace 6 meses atrás, no te preocupes que ya se va a hacer. Pero en otras palabras, la mamá es tan importante en el núcleo familiar de los hijos. Y aquí vemos cómo Jesús honra a su mamá, honra a sus padres. Pero antes de continuar, quiero que vean un video de una mamá que el Señor transformó su vida, pero no se quedó ahí, sino que ella intercedió, buscó con amor, con misericordia y perdón al resto de su familia y ellos vinieron a los pies de Cristo. Así que quiero tomar unos minutos para que vean este video. Mi nombre es Jessica y esta es mi historia. He venido a confesarle y a testificarle de la grandeza de Dios. Tuve la oportunidad de reconocer al Señor durante muchas tribulaciones en mi vida, cuando niña, cuando adolescente, fracasos, rechazos, dolores, de todos y números de cosas atacaron mi vida. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo y desde pequeña buscaba algo más, faltaba algo, necesitaba algo. Y un día el Señor mismo, el mismo Señor me rescató. Hace más de 20 años el Señor llegó a mi vida y cambió mi vida para siempre. Y han pasado muchas pruebas, muchas tormentas, mucho dolor, pero aún mucho crecimiento. Y el Señor ha ido moldeando mi vida de tal manera que ni yo misma me reconozco. Y le doy gracias al Señor por eso. Llegué a un momento de angustia y por no tener otra palabra voy a decir desespero. Estuve sirviéndole al Señor en una iglesia hace unos cuantos años aquí en Washington y se predicaba la palabra, se sentía el poder del Espíritu Santo y había oportunidad
de crecer y de aprender, tuve el privilegio de ver a mi madre y a 2 de mis hijos bautizarse en las aguas en esa congregación. Pero algo aún faltaba en mi vida. Y le pedí al Señor, le lloré, le grité, le supliqué que llenara ese vacío, que me dirigiera. Y un día, hace más de 2 años, el Señor me conectó con New Hope. Desde ese entonces he visto cómo el Señor ha seguido obrando en mi vida, en la vida de mi familia y en la vida de muchos que me rodean. En New Hope he podido ver mi esposo llegar a los caminos de Dios y ser bautizado. He podido ver mi hermana venir a los caminos de Dios y ser bautizada. He podido ver mi nuera llegar a los caminos de Dios y ser bautizada. He tenido la gran experiencia de seguir creciendo y apoyando. Seguiré hacia adelante, pase lo que pase, con vigor, con amor. Y esta es mi historia. Yo soy New Hope. Hermoso, ¿no? Que podemos dar testimonio. Todos tenemos y debemos dar testimonio porque lo que Dios hace en nuestras vidas hay que declararlo, son las buenas nuevas. ¿Cuándo usted se ha aguantado una buena noticia? ¿Cuándo? ¿Alguien por ahí va a ser abuela otra vez por segunda vez y está poniendo en las redes sociales contenta de que va a ser abuela otra vez? No va a decir su nombre, pero si usted es parte de las redes sociales, quizás ya sabe quién es. Claro que uno se goza cuando hay buenas noticias. Yo también soy abuelo y ahí estoy aguantándome de no poner un montón de fotos que tengo para no cansar a la gente. Pero es así, cuando uno tiene buenas noticias, uno debe de compartirlas. Ir y hacer discípulos resulta cuando nosotros damos testimonio, primeramente en nuestra vida, como sucedió con la mujer samaritana que estuvimos viendo la semana pasada. Ella no esperó a un diploma teológico, ella soltó su cántaro y fue a proclamar que había tenido un encuentro con Cristo. Así que es hermoso siempre compartir nuestro testimonio. Lucas 2:52 dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que Jesús, a pesar que era 100% Dios, Él también fue 100% hombre. Y Él crecía en sabiduría. Él leía el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia. Él estaba estudiando cuando niño. Él se sometía a sus padres. Él aprendió la carpintería con su padrastro José. Digo padrastro porque Dios es el Padre, es el Hijo unigénito. Y qué hermoso que Dios le dio ese encargo a José de cuidar de él. Pero a pesar de todo, Jesús sabía que él estaba sometido a sus padres y los honraba porque era bíblico. Y el Señor le complacía de que Jesús se sometía a sus padres como todo hijo debe de honrar. Pero regresando a la historia, María le dice a Jesús que no tenían vino, ¿verdad? Juan 2:4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. O sea, Jesús le dice, no es tiempo todavía, y ella no se pone a discutir, sino le dice a los sirvientes, hagan lo que Él le dice. Hay algunos por ahí que dicen que los cristianos no le hacen caso a María. Y este es mi versículo favorito para yo decir, claro que yo le hago caso a María. María dice, hagan todo lo que Jesús diga. Así que yo le hago caso a María, la madre de Jesús, porque ella le dijo a los siervos, hagan todo lo que Jesús diga. Y por eso estamos aquí haciendo caso a nuestro Señor Jesucristo. Nuestras emociones no deben decidir nuestras acciones. Gracias a Dios por la sabiduría, porque cuántas veces no lo hubiera regado yo, dándole a personas lo que se merecen en vez de lo que necesitan. Entonces,
vemos aquí, en este caso, que Jesús no se puso a discutir simplemente con sabiduría. Él sabía que no estaba yendo en contra del plan de Dios. Y Él se glorificó, hizo su primer milagro. Si miramos bien las Escrituras, todavía Jesús no tenía todo su equipo de discípulos y no había hecho milagros todavía y la gente reconocieran que Él era el Hijo de Dios. Pero tomó esa excepción, no solamente para honrar a su madre, sino también para que sus discípulos y todos los demás y nosotros pudiéramos ver ese amor de Jesús, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Efesios nos enseña cómo los padres y los hijos se tratan, se deben interactuar. Efesios 6:1-3 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa que Dios nos da. Uno de los 10 mandamientos que honremos. Eso está en Éxodo. Que el apóstol Pablo está citando lo que Dios nos dio en Éxodo, que dice: honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hasta el último momento podemos ver también que Jesús honra a su madre. Ese momento que está en la cruz, a punto de ir al Padre, Él le dice a Juan: he ahí a tu madre, madre, ahí a tu hijo. O sea, Él busca la forma de seguir honrando a su mamá hasta luego de partir, para que alguien se encargara de ella, porque en ese momento se necesitaba el apoyo de personas. Y qué hermoso que los hijos no simplemente abandonan a sus padres, no importa lo malos que sean. Yo entiendo, hay padres que ya partieron, ambos mis padres ya partieron años atrás, y no todos los padres han sido buenos padres con sus hijos. Puede haber resentimientos, etc. Pero honremos a los padres. El Señor no dice en la palabra: excepto si te tratan mal, excepto si no te cuidaron bien. No, dice: honrémoslos. Ya el Señor se encarga de lo demás. Eso nos ayuda. Cuando honramos a nuestros padres, a la vez estamos perdonando y estamos poniéndole eso al Señor. Qué libertad viene a nuestros corazones cuando nosotros podemos honrarlos, de acuerdo como el Señor nos guía a hacerlo. Continuando con Juan 2:6, dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Estas tinajas eran para lavarse las manos, era el rito de ellos. Cuando llegaban a la casa tenían que lavarse las manos. No es como ahora que está el sanitizer y ahora está todo esto antibacterial. Todas estas cosas con palabras bien hermosas y de palabras de domingo. No, estaba el agua. Qué hermoso que la palabra, si usted quiere saber de higiene, usted quiere saber de cosas médicas, mire la palabra para que usted vea la cuarentena, todas estas cosas, pues, de lavarse las manos, la higiene. El Señor nos los dio ya. Pero el punto aquí es que esas tinajas, imagínense, era una boda. ¿Cuántas personas no pasaron por ahí para lavarse las manos? Y si sobraba agua en esas tinajas, ¿usted cree que el agua estaba limpia? Estaba sucia. Pero Jesús utiliza esas tinajas para hacer el milagro. Jesús le dijo: llenar esas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacar ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Versículo 9, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. O sea, el encargado ahí, el coordinador, estaba enojado con el esposo. ¿Y por qué dejaste lo mejor para el final? El mejor vino. Él no sabía lo que había sucedido. Qué hermoso que cuando nosotros pensamos que ya no tenemos solución, no hay respuesta, el Señor entra y trae la solución mucho mejor de lo que pensábamos. Hace el milagro, toca corazones, abre las puertas,
nos da esa respuesta que estamos esperando y que pensamos que ya no había salida. Entonces es importante siempre agarrarnos del Señor. Que Él tenga la última palabra y no nosotros. Siempre tengamos el corazón abierto esperando a que sea su obra y no la nuestra. Es que todo muchas veces es al revés como nosotros lo pensamos. Porque el Señor dice, el primero será último. El menor, el que sirve va a ser primero, va a ser el mayor. Todo lo que nosotros pensamos que no, que me sirvan, que me hagan, siempre buscamos con esa mentalidad de consumidor. Dame, dame, dame. Y el Señor dice, no, es al revés. Yo vine para servir y no para ser servido. Versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y estuvieron allí no muchos días. Y creyeron los discípulos en él. Qué hermoso, quizás estaban ellos todavía en duda y cuando ven ese milagro sobrenatural, creyeron, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios. Tiene poder sobre las leyes de la tierra, del universo. Él puede transformar esas moléculas de algo sucio a algo sabroso y mejor que cualquier cosa que el hombre pueda hacer. Qué triste los padres ver a los hijos que no están siguiendo los caminos de Dios, pero muchas veces ellos quieren aprender en sus propias formas. Cuando deshonran a sus padres, la palabra dice que van a tener consecuencias negativas, pero cuando honran a sus padres, tienen esa promesa de Dios. Entonces lo vuelvo a repetir porque es algo que el Espíritu Santo me está pausando que lo repita. Quizás hay personas resentidas con sus padres en este momento. Quizás hay personas que sus padres ya fallecieron y nunca pudieron tener esa oportunidad de arreglar esa relación. Lo importante es que estás vivo todavía y puedes traerle eso a los pies de Cristo. Puedes pedir perdón al Señor, puedes ser restaurado y Dios puede usar tu vida para ministrar a otros. Así que algo que el Señor me está mostrando y quiero hacer hincapié, que no dejemos pasar esa parte que mencioné, barrerlo debajo de la alfombra. Dios quiere sanar tu corazón y Dios quiere transformarte, pero primero tienes que honrar a tus padres, ya estén vivos o no, a través de traer el corazón abierto al Señor. Podemos ver en el pasaje de Juan 3 cosas, son muchas más, pero 3 cosas que el Señor me mostró aquí que Jesús puede hacer, convertir algo de la nada, ¿verdad? Ninguno de nosotros podemos hacer algo de la nada. La ciencia piensa que se puede hacer algo de la nada, pero no es así. Solamente Dios puede hacer algo de la nada y hacerlo bien, no chueco como nosotros lo hacemos por primera vez, hacemos algo. Yo he hecho varias cosas en mi casa y si pones atención, se dan cuenta de que lo hizo alguien que no es profesional. Porque era la primera vez. Pero Dios la primera vez lo hizo todo y lo hizo bien. Qué hermoso cuando dejamos que Dios haga el milagro en nuestras vidas por primera vez y le sigamos dando control de todo. Convierte lo poco en mucho. Seguimos viendo las Escrituras, vamos a ver los milagros y proezas que Dios hizo. Aquí hemos hablado de eso anteriormente, cómo Dios multiplica el pan, los peces, cómo Dios resucita a los muertos. Todo. Hace lo imposible. Hace lo imposible. Dios es un Dios de imposibles. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es nada. Así que ¿en quién vamos a confiar? ¿En nuestra capacidad, nuestra autosuficiencia, nuestra experiencia o en un Dios todopoderoso y eterno? Así que ¿por qué estás orando en este momento? ¿Estás orando por algo que quizás es imposible?
algo que necesita la intervención del Señor, ¿cuál es el milagro que estás esperando? ¿Cuál es ese milagro? Espera que el Señor lo haga. Una cosa curiosa que miré, lo primero que vemos registrado en la palabra que María le pide a Jesús, no fue para ella, fue para otras personas. Es un efecto dominó que sucede cuando nosotros estamos intercediendo, pidiendo al Señor por otras personas. Nos damos cuenta luego, si usted ha tenido esa experiencia, que a pesar que usted está intercediendo por personas, quizás sea su familia, quizás sea personas en su trabajo, el Señor se va a glorificar en tu vida también. Porque el Señor no se queda con nada. Y cuando nosotros somos intercesores, cuando nosotros buscamos la forma de ser bendición a otras personas, Dios se glorifica en tu vida también. Quiero compartir los primeros pasos. Primeramente, que el mayor milagro que Jesús nos puede hacer en nuestras vidas es rescatarnos de nuestros pecados. Y por eso les animo, si usted no ha hecho a Jesucristo su Señor y Salvador, que lo haga en este momento. Rinde tu corazón a Él. Reconoce de que solo no lo podemos hacer. Necesitamos de su sabiduría, de su guianza, de su restauración. Estaba hablando sobre honrar y perdonar a nuestros padres. Es difícil, imposible hacerlo sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que quizás este es el primer paso que debes hacer antes de transformar tu corazón para ser de bendición para tus padres. Recibe a Cristo para que seas salvo. Segundo, ha sido difícil para mí honrar a mis padres y tengo que hacer un compromiso para hacerlo. Again, todo comienza con Cristo, una relación vertical para que una relación horizontal suceda. Sea con nuestros padres, sea con nuestros familiares, con cualquier persona. Dios quiere que seas libre de toda carga, de todo resentimiento, para que Él pueda usar tu vida. Porque nuestras fuerzas, nuestros talentos, somos limitados. Pero cuando el Espíritu Santo está obrando, podemos llegar a lugares donde nunca hemos estado antes. Necesito un milagro, Jesús, te pido, llena ahí el blanco. ¿Cuál es ese milagro que tú necesitas en tu vida? Y agárrate de la palabra de Dios. Si no tiene conflicto con la palabra y está de acuerdo al plan de Dios para tu vida, Dios lo va a hacer. No sé cuándo, Dios sabe, pero necesitas agarrarte de Dios. Dios va a hacer el milagro si confías en Él. Quiero cerrar con la oración, comenzando con la que está en pantalla. Gracias, Señor, por recordarme que eres el Dios de los imposibles, que no solo te enfocas en las cosas grandes, sino también en las más pequeñas, esas cositas que son quizás insignificantes para mí, Señor. Tu deseo es que pueda vivir una vida en abundancia mientras camino de tu mano, celebrando cada momento y aprovechando cada reto. Perdona mi falta de fe y confianza en ti. Perdóname, oh Dios. Perdona mi falta de fe, mi incredulidad. Jesús, tú le dijiste a Tomás, creíste porque viste, mas bienaventurado el que cree sin ver. Señor, quizás no estamos viendo tu mano, no estamos viendo tus planes, pero sabemos que tú puedes transformar y hacer todo para tu gloria. Ponemos las necesidades delante de ti, Señor, para que tú las suplas, física, espiritual y financiera, Señor. Traemos todo a tus pies, lo rendimos, Señor, porque sin ti no podemos sobrepasar estas cargas. Señor, confiamos en ti, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Que todo sea para tu gloria y honra, Señor. Te pedimos que te glorifiques en cada una de nuestras vidas y hagas ese milagro para dar testimonio a todas las personas que nos rodean. Te amamos, Señor.
en el nombre precioso de Jesús. Amén.